Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de todos los secretos y las últimas novedades del fascinante mundo de las series que nos tienen completamente enganchados. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un tema que está causando auténticos terremotos en las redes sociales y en la prensa rosa turca. Nos adentraremos en el laberinto de decisiones detrás de cámaras, algunas tomadas en el más absoluto secreto, y analizaremos cómo han impactado el rumbo de nuestras series favoritas, para bien o para mal. Y como no podía ser de otra manera, un par de nombres resuenan con fuerza en este contexto: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos iconos de la televisión turca están inevitablemente ligados a este cambio sísmico en la industria. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, les recuerdo que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el universo turco. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos repletos de chismes, análisis en profundidad y recomendaciones imperdibles. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es una inyección de energía para nuestro equipo. Ahora sí, abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de comenzar. Hoy no nos conformaremos con hablar de simples cambios en la trama. Vamos a levantar la alfombra y a explorar cómo decisiones que se toman a puerta cerrada, a veces impulsadas por la vida personal de los actores, por conflictos creativos que sacuden los cimientos de la producción o incluso por estrategias de marketing diseñadas para captar la atención del público, han alterado el curso de las series que tanto amamos. Y como mencioné al principio, la pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin ha estado en el ojo del huracán de varias de estas decisiones. Ya sea por su química innegable que traspasa la pantalla, por su inmenso poder mediático que influye en las masas, o por las repercusiones de su relación personal que se convirtió en comidilla de la prensa, su influencia en la industria es innegable. Así que agárrense fuerte porque esto se pone muy interesante. Comencemos hablando de Sen Kalkapm, la serie que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en auténticos ídolos de masas y que sin duda, marcó un antes y un después en el género de las comedias románticas turcas. Esta serie, un ejemplo perfecto del encanto de la comedia romántica turca, protagonizada, obviamente, por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos sumerge en la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes aspiraciones que sueña con estudiar en el extranjero y alcanzar sus metas. Sin embargo, sus planes se ven truncados de forma abrupta cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, un hombre de negocios implacable, le retira la beca que era su boleto hacia un futuro mejor. En medio de una serie de malentendidos, situaciones inesperadas y un peculiar contrato que los obliga a convivir, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja, lo que desencadena una cascada de situaciones hilarantes y, por supuesto, románticas. ¿Por qué Sen Kalkapm es tan relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa y donde los secretos comienzan a salir a la luz. La química entre Hande y Kerem era innegable desde el primer momento, un fuego que ardía con intensidad frente a las cámaras. Tanto que la producción, consciente del potencial de esta conexión, decidió capitalizarla al máximo, extendiendo la serie más allá de lo inicialmente previsto. Se rumorea, y los rumores suelen ser fuertes en la industria del entretenimiento, que la propia pareja, al hacer pública su relación en la vida real durante el rodaje, influyó de manera significativa en esta decisión. La audiencia estaba completamente enganchada con su romance, tanto dentro como fuera de la pantalla. El público no solo veía a Eda y Serkan, sino que también veía a Hande y Kerem, y esa conexión real era un imán irresistible. Pero aquí viene la decisión que algunos consideran controversial, y que generó un debate intenso entre los fans y los críticos: la creación de una segunda temporada. Originalmente Sen Kalkapm estaba concebida como una miniserie, una historia autoconclusiva con un principio, un nudo y un desenlace bien definidos en una sola temporada. Sin embargo, debido al enorme éxito que cosechó y a la incesante presión de los fans, que inundaron las redes sociales con peticiones y ruegos, la serie fue renovada para una segunda temporada. Si bien esto parecía una buena noticia a priori, una victoria para los fans y una oportunidad para seguir disfrutando de la historia, algunos críticos argumentaron que la segunda temporada perdió la frescura y la espontaneidad que habían caracterizado a la primera. La trama se volvió más predecible, recurriendo a clichés y situaciones trilladas, y algunos personajes perdieron su encanto inicial, desdibujándose y alejándose de la esencia que los había hecho tan atractivos para el público. Muchos atribuyen este declive a la presión constante de mantener la atención del público,
una tarea titánica en un mercado tan competitivo, y a la necesidad de crear nuevas situaciones dramáticas para alargar la historia, incluso a costa de la coherencia narrativa. La decisión de extender la serie, aunque comprensible desde un punto de vista comercial y estratégico, impactó negativamente en la calidad narrativa y para muchos empañó el legado de la primera temporada, dejando un sabor agridulce en la boca de los fans. Otro aspecto importante a considerar, y que sin duda influyó en el devenir de la serie, es el impacto de la relación personal de Hande y Kerem en el desarrollo de la trama y en la atmósfera general del set de rodaje. Su romance, que floreció durante el rodaje, se convirtió en un factor clave para el éxito arrollador de Senkalkam. Sin embargo, como suele ocurrir en las relaciones mediáticas, después de su ruptura, las cosas se volvieron más complejas y delicadas. Si bien ambos actores demostraron una gran profesionalidad durante el rodaje de los últimos episodios, es innegable que la dinámica en el set cambió. Algunos afirman, basándose en testimonios de personas cercanas a la producción, que la tensión entre ellos era palpable, lo que pudo haber afectado la atmósfera general de la serie, lo que es más importante, la química en pantalla, ese ingrediente mágico que había cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La ruptura inevitablemente dejó una cicatriz en la serie. Ahora, pasemos a otra serie donde las decisiones secretas y los cambios inesperados jugaron un papel crucial en su desarrollo y recepción por parte del público, Menajerim y Ara. Esta serie, un claro ejemplo del género de comedia dramática turca, protagonizada por un elenco de lujo encabezado por Barfalay, Canan Erguder, Fatih Arman y Asen Erolu, nos sumerge en el caótico y a menudo despiadado mundo de una agencia de talentos en Estambul, un lugar donde los sueños se hacen y se rompen con la misma facilidad. Cada episodio presenta a diferentes actores famosos interpretándose a sí mismos, lo que le da un toque de realismo y humor muy particular, convirtiendo la serie en una ventana indiscreta a la vida de las celebridades. La serie explora las complejas relaciones entre los agentes y sus clientes, los entresijos de la industria del entretenimiento, un universo lleno de glamour y ambición, y los desafíos que enfrentan los actores en su búsqueda del éxito, un camino plagado de obstáculos y decepciones. ¿Qué tiene que ver Menajerim y Ara con nuestro tema central de decisiones ocultas y cambios inesperados? Pues bien, esta serie es un claro ejemplo de cómo las decisiones de casting, a menudo tomadas en secreto y tras largas negociaciones, y los acuerdos que se cierran detrás de cámaras pueden impactar significativamente la trama y la recepción del público. En Menajerim y Ara, la aparición de actores famosos interpretándose a sí mismos era uno de los mayores atractivos de la serie, un gancho que atraía a la audiencia y generaba expectación en cada episodio. Sin embargo, conseguir que estas estrellas de renombre aceptaran participar en la serie no fue tarea fácil. Se rumorea que hubo muchas negociaciones secretas, acuerdos confidenciales y decisiones de último minuto que afectaron la elección de los actores invitados y, por ende, la dirección de algunos episodios, modificando la trama y alterando la planificación inicial. Por ejemplo, se dice que Hande Erçel estuvo a punto de participar en un episodio de Menajerim y Ara interpretándose a sí misma, una aparición que hubiera sido un auténtico bombazo mediático. Sin embargo, por motivos que nunca se hicieron públicos y que permanecen envueltos en el misterio, su participación no se concretó. Algunos especulan que su apretada agenda, llena de compromisos profesionales y proyectos en marcha, o conflictos con la producción, podrían haber sido las razones detrás de esta decisión. Su ausencia sin duda impactó el contenido del episodio y dejó a muchos fans con las ganas de verla en este contexto tan particular, interpretándose a sí misma y mostrando su lado más personal. Otro ejemplo interesante es el caso de Kerem Bürsin. Aunque nunca apareció físicamente en Menajerim y Ara, su nombre se mencionó en varias ocasiones a lo largo de la serie. Incluso en un episodio uno de los personajes hace una referencia humorística a su relación con Hande Erçel, utilizando el romance de la pareja como un elemento cómico. Esta mención, aunque breve y aparentemente intrascendente, demuestra el enorme impacto que la pareja tenía en la cultura popular turca y cómo su vida personal se convirtió en parte del imaginario colectivo, un tema recurrente en los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas. Ahora, salgamos un poco del terreno de Hande y Kerem, aunque su sombra siempre estará presente en este análisis, y hablemos de una serie que ha causado furor en los últimos tiempos por su trama intensa, llena de suspense y giros inesperados que mantienen al público en vilo, Yark. Esta serie, un claro exponente del género de drama y thriller, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, dos actores con una química arrolladora,
nos cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto, incorruptible y estricto, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz, apasionada y con una moral laxa. Sus caminos se cruzan de forma dramática cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin se convierte en su abogada defensora, un caso que los enfrentará y los unirá al mismo tiempo. A medida que investigan el caso, descubren una red de secretos, mentiras y traiciones que pondrán a prueba sus principios, su lealtad y su relación, llevándolos al límite. Yark es un ejemplo perfecto de cómo las decisiones de los guionistas y productores, las mentes creativas detrás de la serie, pueden mantener al público enganchado durante semanas e incluso meses, generando una adicción que lleva a los espectadores a esperar con ansias cada nuevo episodio. La serie se caracteriza por sus giros argumentales inesperados, que sorprenden y descolocan al espectador, sus personajes complejos con motivaciones ambiguas y pasados oscuros, y sus diálogos inteligentes, que invitan a la reflexión. Sin embargo, para lograr este nivel de intriga, suspense y complejidad, los guionistas han tenido que tomar decisiones difíciles, algunas incluso controversiales, que han generado debate y polarización entre los fans. Se rumorea que los guionistas de Yark tienen varios finales alternativos preparados y que la decisión final sobre cómo terminará la serie se tomará en el último momento, en función de la reacción del público, las posibles filtraciones que puedan comprometer la trama y la evolución de los personajes. Esta estrategia, aunque arriesgada y potencialmente caótica, ha mantenido a los fans en vilo, especulando sobre el destino de los personajes y generando un gran debate en redes sociales sobre el posible final de la serie. Además, la serie ha abordado temas sociales sensibles y relevantes, como la violencia contra la mujer, la corrupción, la impunidad y la justicia por mano propia, lo que ha generado un gran impacto en la sociedad turca, despertando conciencias y generando conversaciones importantes. La valentía de los guionistas al abordar estos temas controvertidos es digna de admiración, pero también ha generado críticas y controversias por parte de algunos sectores de la sociedad. Otro aspecto interesante de Yark es la química innegable entre los protagonistas, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, que interpretan a Ilgaz y Ceylin con una intensidad y una pasión que traspasan la pantalla. Su relación en pantalla es intensa, apasionada y llena de matices, una montaña rusa de emociones que mantiene al espectador pegado al asiento. Sin embargo, se rumorea que la relación entre los actores fuera de la pantalla no siempre fue fácil, que hubo momentos de tensión y desacuerdos durante el rodaje, lo que pudo haber afectado la dinámica de la serie. A pesar de estos rumores, que son comunes en la industria del entretenimiento, ambos actores han demostrado ser profesionales y han logrado mantener la calidad de sus actuaciones, entregando interpretaciones memorables que han contribuido al éxito de la serie. En resumen, las decisiones secretas y los cambios inesperados son una constante en el mundo de las series turcas. Ya sea por la presión de la audiencia, que exige más contenido y nuevas temporadas, por las relaciones personales de los actores, que influyen en la dinámica del set y en la trama, o por las estrategias de marketing, diseñadas para maximizar el impacto y la rentabilidad de la serie, estas decisiones pueden tener un impacto significativo en la trama, la calidad narrativa y la recepción del público. Hande Erçel y Kerem Bürsin, con su innegable influencia y su turbulenta relación, son un claro ejemplo de cómo las decisiones detrás de cámaras pueden cambiar el rumbo de una serie, para bien o para mal. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado oculto de las series turcas, un viaje lleno de secretos, intrigas y sorpresas. Hemos visto cómo las decisiones, a veces tomadas en secreto y otras a la vista de todos, pueden transformar una serie en un éxito arrollador o en un fracaso estrepitoso. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué serie turca creen que ha sido más impactada por decisiones inesperadas? ¿Creen que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin influyó en el éxito o el fracaso de Esenkalkam? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.